Cuando era niño viví una temporada con mis abuelos. Mi abuelo trabajaba lejos de casa y pasaba semanas enteras fuera, así que la mayor parte del tiempo estaba solo con mi abuela. Ella era una mujer profundamente religiosa. Todas las mañanas y todas las noches rozaba su rosario, y en cada habitación había alguna imagen de santos o crucifijos colgados en las paredes. La casa era sencilla y acogedora. Tenía piso de cemento y paredes humildes, y un techo de lámina que retumbaba con cualquier cosa que cayera sobre él. Durante el día era un lugar tranquilo, pero al anochecer adquiría una atmósfera difícil de describir. No era exactamente miedo, era la sensación constante de que algo observaba desde algún rincón oscuro. Recuerdo que en esa época veía sombras con frecuencia. Algunas parecían moverse por los pasillos y desaparecían cuando intentaba enfocarlas. También escuchaba sonidos extraños durante la noche, crujidos, murmullos lejanos y pequeños golpes que nunca encontraban explicación. Mi abuela rara vez hablaba de ello. Cuando algo ocurría, simplemente tomaba su rosario y comenzaba a rezar. Días antes de aquella noche, empezamos a escuchar pasos sobre el techo. No eran ruidos aleatorios, ni el sonido ligero de algún gato. Eran pisadas marcadas, pausadas, como si alguien caminara tranquilamente de un extremo de la casa a otro. Siempre comenzaban después de que oscurecía y podían durar varios minutos. Cada vez que sucedía, mi abuela guardaba silencio por unos segundos, como si estuviera escuchando con atención. Después comenzaba a rezar. La noche que jamás he podido olvidar empezó de la misma manera. Ya estábamos acostados. La única luz provenía de la luna que se filtraba débilmente por una ventana. Todo parecía normal hasta que volvieron las pisadas. Esta vez sonaban más cerca. El techo vibraba ligeramente con cada paso. Yo permanecía acostado mirando hacia arriba, siguiendo el recorrido de aquellos sonidos que parecían desplazarse sobre nosotros. Entonces comenzaron los golpes. No fueron muchos al principio, uno, luego otro. Después llegaron con más fuerza. Las láminas retumbaban como si alguien estuviera golpeando desde arriba. Mi abuela se sentó en la cama y empezó a rezar en voz baja. Los golpes continuaron. Entonces escuchamos algo que provenía de la puerta principal. Al principio parecía que alguien estaba moviendo la manija. Después se convirtió en algo más agresivo. La puerta rechinaba, la madera crujía. Era como si alguien estuviera intentando entrar a la fuerza. Mi abuela encendió una vela que tenía junto a la cama. La pequeña llama iluminó apenas una parte de la habitación y dejó el resto cubierto por sombras temblorosas. En ese momento comenzaron los ruidos en la cocina. Un plato cayó al suelo, luego otro. Después se escuchó el sonido de varios utensilios chocando entre sí. Parecía que alguien estaba revolviendo todo lo que encontraba a su paso. Lo extraño era que no se escuchaban pasos dentro de la casa, solo objetos cayendo, solo el ruido del desorden. Mi abuela se puso de pie, apretó con fuerza su rosario y me miró. «Cúbrete», me dijo. Tomó una sábana y me tapó por completo. «No te descubras». Obedecí de inmediato. Desde abajo de la tela seguí escuchando todo lo que ocurría a mi alrededor. Las oraciones de mi abuela se volvieron más rápidas. Ya no rezaba como cualquier otra noche. Parecía hacerlo con una urgencia que nunca había escuchado. Intentaba mantener los ojos cerrados, pero el miedo me obligaba a permanecer atento a cada sonido. Fue entonces cuando ocurrió algo que aún recuerdo con total claridad. A través de la sábana pude distinguir una silueta oscura atravesando la habitación. Era enorme. La figura avanzó lentamente de un lado del cuarto al otro. No hizo ningún ruido, no habló, simplemente pasó frente a nosotros. Recuerdo quedarme inmóvil observando aquella sombra deformada a través de la tela blanca. Incluso siendo un niño entendí que aquello no debía estar ahí. Mi abuela no dejó de rezar ni una sola vez. Las palabras salían de su boca sin interrupción, mientras aquella presencia cruzaba la habitación. Después de eso, todo terminó. Los golpes cesaron. Las pisadas desaparecieron. La puerta dejó de sacudirse. En la cocina ya no cayó nada más. El silencio regresó de una manera tan repentina que parecía irreal. Solo permaneció la voz de mi abuela rezando en la oscuridad. No sé en qué momento me quedé dormido. Cuando desperté a la mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaban la habitación. Volteé hacia donde estaba mi abuela. Ella seguía sentada a mi lado. Aún sostenía el rosario entre las manos. Parecía agotada, como si hubiera permanecido despierta toda la noche. Nunca me explicó lo que ocurrió,
Nunca volvió a mencionar los pasos del techo ni los ruidos de aquella madrugada. Con el paso de los años he intentado encontrar alguna explicación lógica para lo que viví, pero hay un detalle que siempre me hace volver a aquella noche: la figura, porque estoy seguro de que no fue un sueño, y porque hasta el día de hoy sigo recordando cómo aquella enorme sombra cruzó la habitación mientras mi abuela rezaba sin detenerse. Aún recuerdo cuando visitaba la casa de mis abuelos cuando era pequeño. Su casa estaba junto a un terreno que ellos cuidaban desde hacía años. Era un lugar tranquilo, lleno de árboles de durazno, pasto alto en algunas zonas y senderos de tierra que se formaban entre los árboles. La propiedad estaba separada de la casa únicamente por una pequeña reja de metal que cualquiera podría cruzar con facilidad. Yo pasaba gran parte de mis días ahí. Me gustaba trepar los árboles, sentarme entre las ramas y pasar horas enteras jugando. Era el tipo de lugar donde un niño podía dejar volar la imaginación sin aburrirse. Hay algo extraño que recuerdo de esa época. Tengo la sensación de que no siempre jugaba solo. Durante años pensé que se trataba de recuerdos confusos de la infancia, pero cuando intento recordar con detalle, me viene a la mente alguien acompañándome entre los árboles. No puedo ver su rostro en mi memoria, no recuerdo su voz ni su nombre. Solo sé que muchas veces hablaba con alguien mientras estaba jugando en el terreno. Es una sensación muy extraña porque recuerdo las conversaciones, pero no recuerdo a la persona. Con el paso del tiempo dejé de pensar en ello. Sin embargo, hubo una tarde que hizo que esos recuerdos regresaran. Era un día normal. Mis abuelos estaban dentro de la casa haciendo sus actividades y yo jugaba en la sala. Desde ahí se podía ver perfectamente el terreno gracias a una ventana grande que daba directamente hacia los árboles. Mientras jugaba levanté la vista por casualidad. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de la reja había un hombre de pie. Estaba completamente inmóvil. Llevaba un sombrero de ala ancha y un chal oscuro que le cubría gran parte del cuerpo. Lo que más me llamó la atención no fue su ropa, fue la forma en que observaba la casa. No estaba mirando hacia los árboles ni caminando por el terreno. Estaba mirando directamente hacia la ventana, hacia mí. Recuerdo que me quedé observándolo durante varios segundos, esperando que se moviera o siguiera su camino, pero no lo hizo. Permaneció quieto, tan quieto que parecía una fotografía. Sentí curiosidad y fue a avisarle a mis abuelos. Les dije que había un hombre parado en el terreno mirando a la casa. Mi abuelo se levantó de inmediato y salió acompañado por mi abuela para revisar quién era. Yo me quedé junto a la ventana. Todavía podía ver al hombre. Seguía exactamente en el mismo lugar, observando, sin moverse. Vi a mis abuelos cruzando la puerta principal y dirigirse hacia la reja. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás he visto. Mientras ellos caminaban hacia el terreno, la figura comenzó a verse diferente. Al principio pensé que era un efecto de la luz de la tarde, pero no. El hombre parecía de perder definición, como si poco a poco se estuviera mezclando con el paisaje. Su silueta comenzó a volverse tenue, difusa. Recuerdo haber parpadeado varias veces porque creí que mis ojos me estaban engañando, pero siguió ocurriendo. El sombrero fue lo primero que desapareció. Después el contorno de sus hombros, luego el chal. Todo ocurrió lentamente, como si la figura estuviera deshaciéndose frente de mí. Intenté llamar a mis abuelos desde la ventana, pero para cuando ellos llegaron al lugar donde el hombre había estado parado hace unos momentos ya no quedaba nada, absolutamente nada. No había nadie caminando entre los árboles, no había huellas, no había movimiento alguno, solo los durazneros balanceándose suavemente con el viento. Cuando mis abuelos regresaron les expliqué lo que había visto. Esperaba que me dijeran que habían visto a algún vecino o alguna persona que se había marchado antes de que ellos llegaran, pero no fue así. Recuerdo que intercambiaron una mirada extraña, una mirada de esa que los adultos hacen cuando no quieren decir algo delante de los niños. Mi abuelo simplemente dijo: «Ya no te preocupes por eso», y cambió de tema. Nunca volvió a mencionarlo. Sin embargo, lo que más me inquieta hasta el día de hoy no fue haber visto a aquel hombre. Es que cada vez que intento recordar con quién hablaba cuando jugaba en los árboles, la única imagen que aparece en mi mente es la silueta de ese hombre con sombrero, observando desde la casa el terreno. Y por más que lo intento, no logro recordar nada más. La casa de mis abuelos era una casa antigua, de esas que parecen guardar recuerdos en cada rincón. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares. Los muebles eran viejos y el aire siempre tenía una mezcla peculiar de olores.
madera envejecida, libros antiguos y el aroma de romero que crecía en el jardín. En esa casa ocurrían cosas extrañas. Mis abuelos ya estaban acostumbrados a ciertos ruidos y situaciones que preferían no explicar demasiado. Pero mi padre era diferente. Él siempre había creído en todo aquello que no tiene una explicación sencilla. Había escuchado muchas historias sobre la casa, y cada vez que nos visitaba insistían que había algo raro ahí. Una tarde mis abuelos tuvieron que salir y nos quedamos solos. Recuerdo que la casa se sentía especialmente silenciosa. No se escuchaban vecinos, ni autos, ni perros ladrando a distancia. Solo el sonido ocasional de las ramas moviéndose contra las ventanas. Fue entonces cuando mi padre tomó una pequeña botella de agua bendita. Vamos a bendecir la casa, me dijo. Yo apenas era un niño y acepté acompañarlo. Mi tarea era sencilla, llevar el recipiente con agua mientras él rezaba. Comenzamos por las habitaciones. Mi padre caminaba despacio, pronunciando oraciones en voz baja mientras rociaba algunas gotas en las paredes y las puertas. Yo lo seguía muy de cerca. Recorrimos el primer cuarto, luego el segundo, después la sala. Todo parecía normal. Recuerdo incluso haber pensado que las historias sobre aquella casa quizás eran exageraciones. Pero cuando llegamos a la cocina algo ocurrió. Mientras mi padre rezaba, ambos escuchamos un ruido. Era débil, tan débil que al principio parecía confundirse con el ambiente de la casa. Nos quedamos inmóviles escuchando. El sonido continuó. Era una especie de murmullo lejano, como si alguien estuviera hablando en voz baja detrás de una pared. Mi padre dejó de rezar. Nos miramos sin decir una palabra. El ruido siguió. Primero pensamos que provenía de alguna de las habitaciones que acabábamos de recorrer. Fuimos a revisar. Nada. Después buscamos en el pasillo. Nada. El sonido seguía escuchándose, pero era imposible determinar de dónde venía exactamente. Aquello comenzó a resultar extraño. Mientras avanzábamos por la casa, parecía que el murmullo se movía también, como si estuviera evitando que encontráramos su origen, pero finalmente nos detuvimos. Escuchamos con atención, y entonces nos dimos cuenta. El ruido venía de la sala, la misma sala por la que habíamos pasado apenas unos minutos antes. Caminábamos lentamente hacia ella. Recuerdo que la luz de la tarde entraba por las ventanas y proyectaba sombras largas en el piso. Todo parecía normal, hasta que vimos el radio. Estaba encendido. Era un radio viejo que pertenecía a mis abuelos. No estaba reproduciendo música. No había locutores. Solo se escuchaban murmullos mezclados con interferencia, voces distorsionadas, fragmentos de palabras imposibles de entender, sonidos que parecían desaparecer entre el ruido estático. Mi padre se quedó observando. Yo también. Lo extraño era que ambos sabíamos perfectamente que aquel radio había estado apagado, pero había algo más inquietante. Ese aparato no podía encenderse simplemente presionando un botón. Era un modelo antiguo. Para prenderlo había que mantener presionado el botón de encendido mientras al mismo tiempo se giraba una perilla. Era necesario utilizar ambas manos. No podía activarse por accidente, ni con una vibración, ni con un movimiento. Alguien tenía que hacerlo deliberadamente. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo nada. Solo escuchamos aquellas voces incomprensibles saliendo del aparato. Finalmente me acerqué. «Lo apago», dije. Mi padre no respondió, solo me observó. Extendí la mano y presioné el botón. El murmullo desapareció de golpe. Y en ese mismo instante ocurrió algo que jamás olvidaré. Un estruendo sacudió la sala. Los cuadros familiares que estaban colgados en la pared se desprendieron al mismo tiempo. No uno, ni dos, todos. Cayeron al suelo con una violencia imposible de describir. El cristal se hizo añicos. El ruido resonó por toda la casa. Fue tan repentino que me quedé paralizado. Recuerdo mirar los retratos rotos de mis abuelos esparcidos por el piso. Algunos habían caído boca abajo. Otros mostraban los rostros de mi familia detrás de cristales fracturados. Entonces volteé hacia mi padre. Esperaba que dijera algo, cualquier cosa, pero su expresión era distinta. No parecía sorprendido, parecía preocupado. Sin decir una palabra me sujetó del brazo con fuerza, más de la necesaria,
y comenzó a caminar hacia la sala. Ni siquiera recogió los cuadros, ni volvió a mirar la radio. Simplemente me llevó hacia la puerta principal. Recuerdo que salimos tan rápidamente que casi corrimos. Una vez afuera, mi padre cerró la puerta detrás de nosotros, y solo entonces soltó mi brazo. Miró la casa durante unos segundos. Después nos marchamos. Nunca regresamos. Tal vez el radio tenía una falla. Tal vez los cuadros estaban mal colgados. Tal vez todo fue una coincidencia. Pero hay algo que sigue inquietándome. Mi padre jamás volvió a hablar de ese día, ni una sola vez. Cada vez que intenté preguntarle cambiaba de tema. Y aunque han transcurrido muchos años, todavía puedo cerrar los ojos y regresar a ese momento. Puedo recordar el olor de los libros antiguos, el aroma del romero entrando por la ventana, el sonido de aquellas voces ocultas en la interferencia, la expresión de mi padre cuando los cuadros cayeron al suelo, porque fue la única vez en mi vida que lo vi realmente asustado. Esto es todo por el video de hoy. Esperemos que hayas disfrutado esta historia y que nos acompañes en el próximo relato de historias de 3 AM. Recuerda que si has vivido alguna experiencia paranormal o conoces una historia que merezca ser contada, puedes enviárnosla a historias3am@gmail.com. Tu historia podría aparecer en uno de nuestros próximos videos. Y no olvides dejar tu comentario, porque en el siguiente video estaremos saludando a algunos de nuestros suscriptores y seguidores destacados.